Bienvenidos a la presentación del video oficial de lecturas de Ultratumba 2025, con la presencia de 3 lecturas de Claudia Reina, César Gándara y Max. Comenzamos. Bienvenidos a Lecturas de Ultratumba. Vamos en esta ocasión a ver 3 lecturas de 3 autores con obra inédita del cuento de terror. Con ellos podremos aprender del género, también podremos vincular nuestra obra al conocimiento de otras maneras de hacer literatura. A continuación, quiero presentar la obra de uno de los autores que participaron ayer en la sesión presencial de este evento. En este caso estamos hablando de Max Roth, un autor nuevo de Hermosillo que tiene un cuento y además está trabajando en una obra de relatos de terror y otros géneros, entre los que se encuentran La vagina dentada. Aquí con ustedes les presento uno de los autores ya también fichados dentro de lo que va a ser Lecturas de Ultratumba, una antología de cuentos de terror. Bienvenidos a esta lectura de Max Roth, autor de cuentos y ensayos políticamente incorrectos, que en esta ocasión nos comparte su cuento de terror psicológico, La vagina dentada. La vagina dentada. The backward look behind the assurance of recorded history. The backward half look over the shoulder towards the primitive terror. The Dry Savages. T.S. Eliot. Nunca supe si le gustó su apodo, aunque su mueca al escucharlo me dijera que sí. De lo que no tengo duda es que repudiaba ser ignorada, según dictaba su propia fantasía, o ignorada según sus propios fuegos de artificio, porque durante su escandalosa vida se había vuelto imprescindible entre sus amigos, amigas y amigues, militantes todes de los grupos LGTBIQ+, sobre todo porque su semblante no era sombrío, un par de horas después de haber asesinado a una figura pública y de haber sido descubierto en flagrancia cuando la policía municipal atendió la llamada de la vecina del ahora difunto, a causa de los constantes ladridos de sus perros y los esporádicos chillidos de dolor que precedieron a su muerte. Seguramente por eso su paso a través de los flashes de las cámaras y lo de los celulares que lo esperaban a la entrada de la agencia del Ministerio Público se volvieron parte de su fiesta de coronación al obtener un reconocimiento cívico por enfrentarse a su secuestrador, además de la admiración pública por la gravedad y la utilidad de su crimen, ya fuera claro por la hazaña con que lo había cometido o por la felicidad con lo que lo celebraron, al tratarse de Everardo el Palomo Gómez, un impresentable de la política estatal, de quien se esperaba de todo hasta de que llamara la atención de esa manera después de su muerte. El secuestrado no esperaba que lo aplaudieran, como seguramente muchos se lo imaginaron y algunos lo dijeron, pero después del primer momento en que lo vimos, dejó en claro que su ego era más grande que la causa o el causante de su crimen, de que era tan humano como tú o yo, y de que su cara no era mejor que cualquiera de sus máscaras. O al menos eso es lo que creía cuando me puse a pensar en todo esto, desde el momento en que llegó en su propio carro, escoltado por la policía municipal, debajo de los relámpagos y la lluvia torrencial de aquel 5 de agosto del 2019, porque no quiso salir de su carro hasta que le dieran un paraguas digno de la imagen que tenía de sí mismo en su cabeza, y no ese pedazo de cartón con el que querían llevarlo al recinto donde rendiría su declaración. El silencio con que lo recibimos le dio un aire de santidad que pareció gustarle, aunque en realidad era un sentimiento de conmiseración que había despertado su secuestro, entremezclado por el miedo y el respeto que había generado su crimen entre los achichincles del cuarto poder. Unos segundos después, sobrepuestos de la admiración que despertaba, fuimos a rodearlos con nuestros micrófonos y celulares encendidos, abriéndonos paso entre una serie de empellones y un tropel de voces que encendieron nuestros ánimos, ya crispados por los hechos acaecidos esa misma tarde. ¿Cuántos días estuvo cautiva, madame?, dijo Pino Arteaga, subrayando el galicismo que revelaba su oficio como padrota en una sala de masajes de Zapopan, antes de reabrirla en Hermosillo algunos años atrás. Díganos, por favor, ¿quién le detuvo contra su voluntad?, indicó Juan Oloño, buscando que el indiciado dijera el nombre del muerto para escribir la nota de esa noche. ¿Es cierto que estuvo a punto de matar?, le preguntó Neto Rascón, jalando otro hilo de ese enredo. ¿Cómo se siente?, dije yo, a mis 20 años, volviéndome la burla de los presentes, cuando detuvo sus pasos y me miró a través de sus lentes oscuros
que escondían un ojo amoratado por los golpes recibidos unas horas antes. Cuando se cercioró de que todos lo estábamos rodeando, se paró en seco, miró hacia donde estaban las cámaras y nos dedicó unas palabras que generaron un efecto contrario al que deseaba. Primero que nada quiero decir aquí y ahora que soy yo la víctima. No soy la victimaria, no lo soy, remató mientras hacía un gesto de limpiarse una lágrima dentro de sus lentes oscuros, que algunos aseguraron que era una gota de lluvia. Muchas gracias por estar aquí apoyándome en este momento tan terrible de mi vida. Entonces surgieron otra serie de preguntas que le dieron más seguridad a sus pasos al gustarle el tono y el significado de las palabras que escuchaba, sin saber que las primeras rondas de preguntas eran las más dulces, con el fin de despertar su interés y obtener una respuesta, ya que después vendrían las rudas, cuando ya estaba ganada una declaración o una entrevista, pero nadie se atrevió a hacerlas en ese momento, porque la serie de preguntas fueron pétalos de rosas que cayeron a sus pies antes de desaparecer detrás de la puerta del MP. Al correrse la voz de lo que había sucedido, llegaron más medios de comunicación al filo de las 10 de la noche, con algunos curiosos. No se sabía si eran clientes del interrogado o visitantes asiduos de la dependencia. Fue entonces que las versiones empezaron a distorsionarse, porque algo que pudo describirse como un asesinato en legítima defensa empezó a describirse como un crimen pasional o un ajuste de cuentas, según las conjeturas que daba Demetrio Ochoa, un oficial que había presenciado la escena del crimen. En resumidas cuentas, dijo, la escena fue más sangrienta y letal que, ¿cómo se llama? ¿Quién? La mujer que le cortó el pene a ese tipo en los 90. Lorena Bobbitt, dijo Pino Arteaga, toda una enciclopedia de datos inútiles. Esa mera, dijo, entusiasmado, al encontrar un paralelismo histórico con lo que estábamos viviendo. Ha de tratarse entonces de un caso de envidia de pene, secundó de nuevo Arteaga, para la diversión de los más pícaros del gremio, que habíamos escuchado boquiabiertos las palabras de su amigo de la municipal. ¿Y cómo sabes que utilizó sus dientes en vez de un cuchillo?, preguntó Beto Esparza, el tarabilla, sensiblemente molesto por su falta de seriedad con la que trataba la muerte de su amigo y otrora cliente más importante de su jefe durante el sexenio anterior. Muy simple, dijo el oficial Ochoa, evitando reírse por su pintura labial. Algunos se rieron mormosamente, pero varios juntamos las piernas y pusimos un pie delante del otro, mientras el tarabilla se lamentó del final que había tenido el muerto, a pesar de ser un político anodino, conocido por sus largas peroratas, debido a que agarraba el micrófono o la grabadora de los comunicadores para que no se lo quitaran hasta que decía lo que quería decir, y aún más conocido por dejar una larga estela de corrupción a su paso, hasta que lo obligaron a pedir licencia un año antes del cambio de régimen gubernamental. Debido a que nadie se atrevía a cuestionar la sencillez del asunto, el tarabilla soltó la pregunta que reavivó la duda entre nosotros. ¿No les parece muy extraño todo esto? ¿A qué te refieres, Beto?, dijo Juan Oloño, respetuoso de sus canas y de las penurias económicas que estaba pasando desde finales del año anterior. ¿Por qué diantres le cortó el pene? Y para el colmo, de la manera tan abominable en que lo hizo, interrogó de nuevo, buscando la reprobación del oficial Ochoa y de sus colegas de los medios, sin resultado alguno. En ese momento, el sabiondo Arteaga y el labioso Ochoa bajaron la mirada mientras levantaban las cejas y se encogían de hombros, sonriendo. Otros respondimos a su mirada de distinta manera. Juan Oloño masculló un no lo sé con harta ironía. Ernesto Rascón y yo, asintiendo con la cabeza a su última pregunta, él por cortesía y yo por timidez. ¿No creen que se trata de un acto monstruoso?, preguntó de nuevo, sensiblemente alarmado por el hecho, mientras que Neto Rascón le puso la mano en su hombro para que se calmara o se callara de una vez. Así es, mi taravilla, ahí está la nota. ¿Por qué no sacas tus conectes y nos das algo de comer? Ni que fuera Notimex, dijo, con aspereza, evadiendo su mano y sus palabras disfrazadas de afecto. Además, con esas uñas que tienes deberías hacerle honor a tu apellido y sacar la verdad debajo de tanta costra. Sus agarrones eran legendarios, pero en esa ocasión ni siquiera el Rascón quiso contradecirlo, ya que nadie quería decirle que el palomo, ahora vuelto un cadáver enmasculado, con un cuchillo y estrangulado con violencia, se lo merecía, a pesar incluso de que una hora antes ya habíamos escuchado la información extraoficial de un perito y de un analista de la CEMEFO que lo incriminaban sin absolver del todo a la heroína o heroíne del momento.
Por eso supimos que no sería fácil lograr una declaración del imperfecto entre el vocerío y los empellones que surgieron cuando se abrió la puerta de la oficialía de partes y vimos que no estaba detenido. Al ponerle de nuevo las grabadoras digitales o los celulares cerca de su boca y lanzarle una serie de preguntas que no iba a responder y que no tenía sentido preguntar, levantó sus manos en señal de que ya había dicho lo que tenía que decir. Como de costumbre, no me dejaban hacer mi trabajo, pero me abrí paso entre todos porque un par de horas antes mi jefe me había dado un incentivo para hacerlo, al condicionar mi trabajo a que obtuviera una declaración grabada con una pregunta precisa diseñada por él. Por eso llegué a él a empellones y le dije con aplomo, apelando a un decoro que carecía y una identidad por demás imaginaria: Señorita, ¿es cierto lo que dicen? ¿Es cierto? Volteó a verme de arriba abajo con curiosidad, leyendo mis inseguridades a través de mis lentes de miope y de mi baja estatura. ¿Qué es lo que dicen?, preguntó mostrando sus blancos y afilados dientes que a más de uno puso la piel de gallina y fueron retratados con varias ráfagas fotográficas. Que usted es un, dije, sin concluir una pregunta que no me atreví a hacer, desobedeciendo a mi jefe, que quería que dijera lo que nadie se atrevía a decir, si seguía siendo un hombre o ya era una mujer. Una asesina, no, mi niño, dijo, creyendo que quería decir otra cosa, pero decepcionado de darme más atención de la que merecía. Soy una ciudadana con derechos, dueña de su destino, que mató a alguien en legítima defensa. Sí, dije avergonzado, pero revirando su respuesta. Eso mismo quería decirle, porque si uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla, ¿cómo va a asumir la responsabilidad ante sus actos? Ante el silencio que había generado mi pregunta, el Tarabilla aprovechó para soltarle una cuchillada simulando su ofuscación. Sí, eso, como hombre o como mujer. Mientras ella endurecía sus labios y fijaba su mirada en la mía y en la del Tarabilla, por encima de sus gafas, sintió que en esa ocasión iba a perder en el juego que estaba jugando, en el que ya no éramos unos simples espectadores. Antes de dar unos pasos hacia adelante y salir hacia la calle, dio un paso hacia atrás y me dijo: Querido, nadie es dueño de lo que calla, ni esclavo de lo que habla, ni de lo que viene después, ni que fuera un silogismo. Aún intoxicados por la finura de su porte y el olor de su perfume, dudando de que fuera un hombre o una mujer por la ambigüedad de sus bellas formas y la dicción de sus palabras, lo miramos salir bajo la lluvia, con el paraguas que su chofer le había conseguido previamente, mientras mis colegas me daban codazos y palmadas por la atención que había recibido de él. Poco a poco salimos de ahí sin un paraguas ni un chofer que hiciera nuestra vida más respirable, para irnos a la sala de redacción de nuestros periódicos, a meter la nota en la edición del día siguiente o publicarla en nuestras páginas electrónicas. Al llegar al carro seguía pasmado por su respuesta, que logró ponerlo a salvo de nuestras preguntas, al situarse por encima de nosotros y de su circunstancia. Pero al encender mi carro me di cuenta de que en su respuesta estaba la clave de su identidad y los motivos de su crimen, porque debajo de su nombre no estaba un silogismo o el engaño de una conjetura, sino una serie de hechos viles, groseros y espantosos que descubrí unos meses después al ir más allá de cada una de nuestras premisas. Cuento de Max Roth, me pidió que lo leyera. Tiene en sí, la primera parte es como una introducción general donde ambienta y presenta todos los sucesos que están por venir. Se divide con tres partes más, como un silogismo precisamente. Y bien, se pidió que fueran textos cortos, ¿no? Textos de terror, de poca extensión. Sin embargo, pues como todos sabemos, los que escribimos, suceden cosas así. Tenemos con ustedes a César Gándara, un autor ya plenamente conocido, consolidado como guionista, novelista, también cuentista. Es un autor con múltiples premios recibidos a nivel nacional e internacional, que precisamente es uno de los autores que tiene ya una obra dentro del género neopolicial. Yo le sugeriría como uno de los autores con los cuales uno puede gozar de la lectura a través de los géneros literarios ya descritos, y en específico en estas subcategorías de la cual pues ya mencioné, y él es un maestro. Con ustedes les presento a continuación el, la lectura que nos ha hecho de su cuento de terror, Bautismo de Sangre.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un gusto para mí también estar aquí con ustedes y poder participar en esta antología. Le agradezco muchísimo a Omar Cadena la invitación y voy a leer mi cuento que se llama Bautismo de Sangre. La corriente serpeaba río abajo y a su paso provocaba un tintineo entre las rocas. Risas, chapoteos, brillos cálidos de sol, gorjeos de aves canoras y el chasquido de besos torpes en la orilla. Evangelina se dejaba llevar por el flujo de sus emociones. Era sábado y no tenía que preocuparse por la escuela, ni por tareas o por arreglar su habitación. Flotaba de muertito y el sol le calentaba la barriga. Percibía en el fondo las vibraciones de piedras que rodaban en busca de un camino hacia cualquier parte. Lejos, se sentía identificada. Ella también quería marcharse de aquel lugar. Su madre abandonó los labios de su marido para llamar a los niños al postre. Esperaba que sus hijos salieran para partir la tarta de manzana. Esteban, el pequeño, chapoteaba cerca de la orilla. No sabía nadar y se aferraba a una piedra grande. Su madre lo animaba a salir, pero él se estaba muy ocupado observando las burbujas que se hacían al chocar la corriente de agua con la piedra a la que se sujetaba. El clima cálido y húmedo palpitaba entre las copas de los árboles, en el follaje, en el cauce del río. Evangelina no quería salir del agua. Los dedos de sus pies apuntaban hacia las nubes, unas nubes cremosas como la espuma. Daban ganas de comérselas. Imaginaba qué sabor podrían tener. Optó por la vainilla. Pasó la lengua por las comisuras de su boca. Una fina pelusa cubría su labio superior. Evangelina no se preocupaba por depilaciones, maquillajes ni nada de eso. Sus compañeras le parecían muy bobas, intercambiando opiniones sobre los colores del esmalte para las uñas o soñando con ir a un baile. Y en su casa todo era aburrido, gris. Observaba a su madre lavar platos, barrer, trapear y planchar durante todo el día, desviviéndose siempre por atender a los demás y nunca pensar en ella. Eso no era vida, pensó Evangelina. Deseaba que la corriente se la llevara lejos como a las piedras del fondo, conocer el mar, comerse un coco. Pasaba los fines de semana con su familia en el recodo, apartados de cualquier distracción o de personas que echaran a perder su intimidad. Tampoco tenía amigos. Todos en la secundaria hablaban de eso, en la escuela. El tema principal de las últimas semanas era el baile de la primavera. Todos tenían ya su pareja, menos ella. Crescencio le había pedido que fuera su pareja, pero ella le daba largas. De solo imaginarlo acercándose a ella para darle un beso, el cuerpo se le llenaba de ronchas. Le daba asco. Sus compañeras contaban en los baños cómo sus novios les metían la lengua y eso era detestable. Comenzó a nadar hacia la orilla. Sus padres le esperaban en tierra firme, con el pay en las manos. Ella hubiera preferido que le hicieran una carne asada, invitar a sus abuelos y a sus primos. Con ellos sí la pasaba bien. Por lo menos la Lupe le contaba de sus idas al otro lado. Sus padres nunca habían tramitado la visa, por eso ellos solo conocían del país vecino las bolsas de chocolate que sus tíos les llevaban de regalo. Su hermano llegó corriendo, encuerado, a sentarse junto a sus papás. Evangelina salió del agua con los brazos cruzados para ocultar los brotes en sus pechos. Las gotas escurrían por sus piernas. Nadaba con una playera blanca y unos shorts aguados. Por lo menos le hubieran encargado a sus tíos un traje de baño, uno de color morado. Ese hubiera sido un buen regalo. Sus papás esperaban sentados sobre el mantel a cuadros. Tenían la tarta en las manos. Le habían puesto 13 velas y le cantaron las mañanitas. Evangelina, avergonzada, escuchaba las voces desentonadas de sus padres y de su hermano. Qué linda está la mañana, fue lo último que oyó antes de regresar al río y sumergirse. Deseaba vivir una aventura. La punta del cuchillo penetró la cubierta hojaldrada del pay. De su interior brotó el relleno todavía tibio. Un aroma a canela y manzana se impregnaba en el ambiente. Su padre salivaba mientras su esposa le servía una porción.
Evangelina tomó una toalla para secarse mientras le alcanzaban un plato con una rebanada. Cortó un trozo y se lo acercó a la boca. La manzana estaba en su punto, crujiente. Percibió los toques de vainilla, la textura de la miel, pinceladas picantes de canela, nueces y el crocante de la galleta que contrastaba con la suavidad de la crema. La mezcla fue una explosión de sabores en su paladar, casi como fuegos artificiales. No se percataron que detrás de ellos una nube de polvo iba creciendo. La mamá recogía los platos mientras el padre retozaba boca arriba con un palillo entre los dientes. A lo lejos se escuchaba el bramido de un motor. El pequeño miraba el camino. Dejó caer su plato al suelo, horrorizado. Sus padres y su hermana se giraron a ver qué sucedía. Un hombre caminaba hacia ellos, tambaleándose. De su boca salían sonidos guturales. Vestía pantalón de mezclilla, botas picudas y una playera blanca, ensangrentada. Varias puñaladas le floreaban el pecho. Su rostro rogaba por auxilio. Tenía cortadas profundas en los antebrazos. Detrás de aquel sujeto, una camioneta se abría paso en medio de la polvareda. Era un modelo viejo, gris, con tumbaburros cromado. El motor rugía furioso y el vehículo avanzaba dando tumbos en los baches. La mujer ordenó a sus hijos esconderse bajo el follaje de un sauce. El moribundo arrastraba los pies desesperado, lastimosamente, mientras la camioneta se acercaba. Ocultos entre las hojas, los miembros de la familia suplicaban al Señor que los librara de todo mal. Sus rezos fueron interrumpidos cuando el pick-up pasó por encima de la presa. El cuerpo crujió como rama seca. La madre reprimió un gemido y tomó al niño entre sus brazos. Lo jaló hacia su pecho para que no viera la escena. Evangelina miraba cada detalle. La camioneta derrapó y se detuvo frente a ellos, casi a punto de arrollarlos. Con el tumbaburros en el rostro, Evangelina sintió la mano de su padre cubrirle la boca. Si lo descubrían, podían darse por muertos. Escuchó ruidos de fierros tronar mientras el conductor batallaba para meter reversa. El vehículo por fin retrocedió y enfiló de nuevo hacia el hombre apuñalado. Le pasó de nuevo por encima. La nube de polvo seguía creciendo. Las llantas avanzaron hacia adelante para arrollarlo por tercera vez. Finalmente, la camioneta se zambulló dentro de la nube de polvo y el rugido del motor fue desapareciendo, mientras el cuerpo permanecía en el suelo y la tierra se embriagaba con su sangre. El padre inspeccionó el cuerpo de su hija para verificar que no la hubieran lastimado. La madre atenazaba al niño entre rezos y sollozos. Evangelina observaba el cuerpo inerte de la víctima, esperaba escuchar algún lamento o que moviera un músculo, pero no sucedió. Miró a su hermano arropado por su madre, su barriga prominente. Todavía le quedaban restos de miel y migajas de paya en las comisuras de la boca. Evangelina se apretó las manos con fuerzas para disimular sus temblores, y por más que trataba de ocultarlo, supo que aquella niña que se zambulló en el río por la mañana había salido del agua transformada en mujer, bautizada en sangre. Muchas gracias. Celebremos este texto de César Gándara, un autor que ya es reconocido y celebrado también por sus guiones dentro de alguna de las series televisivas de Netflix más relevantes de esta primera mitad de la década de los 20. Tenemos con ustedes un texto que quiero comentarles que ustedes son precisamente quienes tienen la premisa. En un momento, o si no ya, le haré llegar a la autora la noticia de que este texto, bueno, esta narración suya se encuentra ya también, como lo será esta transmisión, se encontrará en YouTube, en el canal de Vértigo Digital. Bueno, yo voy a leer un cuento que se llama Buena Conciencia. No eres una mala persona, eso te lo habías repetido durante toda la vida, conteniéndote, encajándote las uñas en el antebrazo,
dejando que te carcomieran esos relucientes y oscuros pensamientos, fascinantes como los ojos de un reptil. Porque no puedes rebatirlo, los pensamientos siempre te obligaron a mirarlos, eran tenaces, tenían todo el tiempo del mundo y podían esperar a que terminaras de jugar tu aburrido juego de las escondidas, mientras fulguraban para ti como un tesoro preparándose para ser desenterrado. Así viviste por más de 20 años, fuiste de puntitas por la vida con tal de no ensuciar el fino manto de bondad que un Dios o qué cosa había tejido encima de la creación. Respetar, respetar, respetar. Eso te dijiste mientras la gente llevaba una carrera loca por la vida, en ese campo de juegos donde no podías participar porque... Sí, ¿cuál era la razón? Te preguntaste siempre, sabiendo que hasta que no tuvieras la respuesta, lo mejor era mantenerte al margen. Y justo hoy llega el día en que se te presenta la prueba definitiva. Lo estabas esperando, hoy por fin demuestras que eres una buena persona, porque lo sabes, este y no otro es el momento. Aquí es donde se decide todo, quién eres, de qué podrías ser capaz y estás más que preparada. Cuando te cuentan lo que sucedió, qué alegría, mantienes la calma. Escuchas sin reaccionar, aunque tienes que admitir que la sangre empieza a burbujearte por las venas. Lo único que preguntas es quién, de quién hablan. Te dan las señas, el vecino de al lado, el alto, moreno, que sale por las noches a fumar. Inmediatamente te desconectas del resto de la conversación y no participas de ninguna de las recriminaciones. Muda, vas a tu casa y te preparas un té. Sí, qué risa, un té, la bebida de los espíritus blandos, como el tuyo, que durante tanto tiempo pensó que un poco de manzanilla, de tila, ayudaría a tus nervios que desde siempre brotaron oscuros y pesados dentro de tu cuerpo, aunque no quisieras admitirlo. Un poco de té para calmar la rabia que te mordisquea el corazón y lo envuelve casi con delicadeza para susurrarte, a fin de cuentas que es un poco de rabia derramada en este mundo pervertido, en esta ciudadela de fantasmas de animales, algunos de ellos con su cara triste, su historia llena de agujeros y silencios, su cigarro consumido con ansias de que todo sea arrasado por el humo. ¿O eso quieres ver? ¿No se te ocurre que el tiempo pasa diferente para los demás o que las cosas no se doblan sobre sí mismas en significados infinitos y que sentarse por la noche con un cigarro y contar algo, cualquier cosa, es un acto banal, no un puente entre una cabeza y otra, no una cueva en donde el tiempo se suspende para que puedas contemplar dentro el brillo de unos ojos y descifres hacia dónde, bueno, malo, se inclina la balanza? ¿Lo recuerdas bien? Tú, la que en todo momento debías demostrar lo buena que eras, aunque sabías lo de tus nervios, lo de los pensamientos que reptaban fascinantes por tu mente. Te acercaste, saludaste y de pronto empezaron a conversar un poco del cielo, de la hora, de la escasez de estrellas, hasta que después de unos minutos te dijo que estaba cansado de todo y trataste de comprender y decir algo suave, cómodo, para que reposara un rato, aunque solo fuera sobre un consejo gastado e inútil. Después de ese día, a veces se sentaban juntos en el jardín de tu casa, una taza de café en la mano. En ese momento era café porque tu espíritu levitaba inocente, y él poco a poco había dejado de decir que estaba cansado de la vida. A veces se le dibujaba una sonrisa leve en los labios, a veces dejaban de temblarle las manos, a veces tenía un plan minúsculo para el futuro, y entonces tú podías decirte que avanzabas en esa loca idea de hacer el bien, de aportar un grano de gentileza en este mundo salvaje que a pesar de todo reclamaba tu participación. Ese tipo de acciones te hacían olvidar cuando años atrás lo viste por primera vez. Había sido un día difícil en el trabajo y tenías por delante una noche que sería también difícil, pues ibas a recibir una llamada que te iba a romper el corazón. Lo único que querías era descansar, te mojaste la cara y te observaste en el espejo. Algunas personas dicen que es mejor no mirar tu propio reflejo fijamente, pero ni siquiera hubo tiempo de pensar en ello. No tuviste que esforzarte para notar algo, una especie de mancha oscura que flotaba como humo cerca de tu sien derecha. Te llevaste con miedo una mano hacia la zona y no tocaste nada, solo percibiste un cambio de temperatura, un pinchazo leve parecido a agujas, y luego el humo empezó a dispersarse como una pequeña pesadilla que no alcanzó a crecer para hacer daño. Dejaste que se impusiera el pensamiento de que te habías imaginado todo, porque más valía creer una mentira que aceptar que viste una forma extraña dibujarse en tu sien derecha, una forma que habías distinguido muy bien y te alejaba pasos siniestros de esa idea de que podías o querías o debías ser una buena persona. A partir de ese día no viste nada más, pero tus sueños se volvieron extraños. Se trataban de buscar y buscar a través de muchas puertas que crecían como un moho descontrolado por todo el sueño, pero nunca abrías la correcta.
¿Cuál era la correcta? Lo sabrías muchos años después, una noche en que tú no abriste la puerta correcta, sino que ella se abrió sola para ti y tú entraste arrastrada no por tu voluntad, sino por lo que estaba en el interior de esa habitación. Ahí dentro, una voz ronca te dijo que ya estabas lista y te ofreció extraños regalos de poder y pertenencia. Tú te llevaste una mano a la garganta porque el aire te estaba faltando y estar frente a esa oscuridad te exprimía por dentro. Y a pesar de que gritaste, no quiero, no quiero, y que ese leve roce de oscuridad te pareció repugnante, un poco, pero tu mente no quiso ni siquiera registrarlo, un poco te supo a recuerdo recuperado, a esa fascinación que produce el fuego cuando parece que nos ordena que nos arrojemos dentro de él. No soy una mala persona, dijiste cuando la garra te soltó, pero esta vez era como si estuvieras disculpándote por algo. Era verdad. Nunca sostuviste la cabeza de un gato dentro de un cubo de agua, nunca delataste a los compañeros que copiaban en los exámenes, nunca le deseaste la muerte a nadie, ni siquiera cuando tus amigas se unieron contra ti para excluirte de sus juegos, o más tarde, cuando uno de tus secretos, el más preciado, voló de boca en boca y al día siguiente todos te miraron con una asquerosa sonrisa de victoria. Son las pruebas, te dijiste, y aceptaste que una vida llena de pruebas, de retos, era lo que te había tocado para demostrar que, aquí es cuando la idea empezaba a romperse, demostrar que, por ahora solo tomas el té y optas por ir a acostarte. No quisieras admitirlo, pero esta vez tienes que poner toda tu voluntad para ignorar esos pensamientos que te obligan a que te preguntes por qué tienes tanto miedo de unas cuantas ideas que ahora se enroscan en tu mente y su presión es suave, no hay nada de qué preocuparse, tan suave como un apretón de manos que sería un pacto. No puedes conciliar el sueño, te percatas de cuánto esfuerzo hay que poner para contener las bridas de esos pensamientos jineteados por sombras y amigos largamente extrañados. Ya no sabes por qué piensas lo que piensas o por qué, más apropiado, nunca lo pensaste antes. Te levantas aunque todavía es de madrugada, ya sabes que no vas a poder dormir. Abres las cortinas de par en par y miras los árboles que siempre te parecieron tan hermosos e inútiles, el cielo que siempre te pone melancólica y destructiva. Cierras los ojos y vuelves a recordar lo que te contaron la noche anterior y pensar que en algún momento le dijiste que debía buscar lo que lo hacía feliz. No hay manera de denunciarlo sin pruebas. Te lo imaginas escurriéndose en los patios de las casas vecinas o en tu propio patio, asomando por las ventanas esa cara de niño perdido, de vagabundo sin suerte, de pobre diablo que cree que iba a salirse con la suya porque no hay pruebas. Eso es lo que te dijeron que gritó cuando lo enfrentaron. Cuando una de las vecinas lo señaló y luego otra, y una de ellas dijo que ahora sí estaba segura de que era él quien la estaba espiando por la ventana del baño, la sombra que llevaba meses aplastándose por las paredes de su casa. Te imaginas que intentó componer esa cara de pena, que trató de poner esos ojos amables y que tal vez te buscó entre las vecinas para que te pusieras de su lado. Pero no, ni siquiera eso. Se rió de todos y dijo buenas noches, buena suerte para la próxima. Y ahora si permites que la rabia te envuelve el pecho y que te duele un poco la sien, las dos sienes esta vez, y también permites esa presión en los omóplatos que abre de tajo algo que se oculta dentro de los huesos. Ya no necesitas verte en un espejo para saber qué es lo que está pasando. Sabes perfectamente cuál es la forma de tu cara y cómo son tus dientes, que ahora tienen permiso para florecer a la luz de la luna. Te animas a decir, eres libre, por fin. No es necesario decirlo, pero te hace bien escucharlo, porque libres es como se despliegan esas negras alas que tuvieron que esperar tanto para que por fin comprendieras que cerca de ti habías escogido el bando equivocado, pensando que eras tú quien decidía, y que tu destino era participar aquí, en el lado salvaje de la creación. Te encaminas a su casa mientras te impregna la boca una desconocida ansia de probar la sangre. Tocas, pero luego recuerdas que ya no es necesario ser civilizada, ya no más pruebas para ti. Entras dándole un fuerte empujón a la puerta. El golpe hace que él salga disparado a un cuarto. Por un confuso segundo te reconoce, pero sabe que no puede ser, no eres completamente tú. Se debe de haber vuelto loco o se ha despertado en una pesadilla donde no tendrías que estar tú, la insípida vecina con sus insípidos consejos. Eso es lo que está pensando, porque ahora descubres, puedes escuchar sus pensamientos y también saborear el miedo que crepita deliciosamente por su columna vertebral. Su mirada se transforma cuando recibe el primer corte.
Por primera vez sientes una felicidad que parece que va a ahogarte porque puedes admirar sin culpa esos ojos inundados de terror, donde ya no es necesario poner una balanza, sino una boca y su hambre. Hola, dices con esa voz nueva, recién liberada. Sí, soy yo. Por fin puedes atravesar ese fino manto que está encima de la piel y que es sagrado, o eso te dijeron, pero eso ya no es un obstáculo para desgarrarlo. Gracias. Aquí también celebramos el texto de Claudia Reina, una autora que para ya cerrar esta reunión les comento que tiene un texto ganador del Premio Bellas Artes en la categoría de cuento de San Luis Potosí. Se llama 1% monstruo, que pues tiene que ver con este tema y en esta época en la que se celebran a los monstruos y bueno, al género en sí. Por otra parte, también debo mencionar la obra La luz de los naranjos de César Gándara, que ya es un libro célebre, ganó el año pasado en el género de novela, en el premio estatal de concurso del libro sonorense. Y por último diré que Max Roth, él sería su ópera prima, en este caso se llama La Vagina dentada y otras voracidades. Ese va a ser el libro, es el título que viene de este autor. Lamentamos que, pues bueno, no leyera su texto, pero se comprende, así también como su asistencia y de los demás autores de estos cuentos que hoy presentamos. Para cerrar, ahora sí, con broche de oro, hay que recordar cómo se traduce lo que dentro de la cultura anglosajona se llama trick or treating, ¿no? Que es truco o premio a veces o trueque. Y en esta ocasión vamos a hacer un trueque de algunos, bueno, de un producto, Baladas por un hombre solo, que es un poemario de la colección Imagen Sucesiva. Es un poemario que representa el año 2004, que es de mi autoría, y una pluma para poder regalar este paquete a los asistentes de esta reunión. Yo le pediría que escriban en el chat 3 autores de terror. La primera persona que escriba nombres de 3 autores de terror se lleva este regalo. Por otra parte, también diré que ya al cerrar esta sesión empezará también el trueque. Es decir, los libros que yo tengo a mi disposición, que son de género de terror, los voy a intercambiar por los libros de los asistentes que tengan en versión electrónica, con el fin de hacer precisamente esta dinámica que dentro de la mezcla de culturas pues nos ayuda a festejar simplemente la vida. Y sin más pues les voy aquí a presentar a los que a ustedes también, pero también a los que no están aquí con nosotros, y no me refiero a los fantasmas, estos estos productos que se van a regalar en esta ocasión. Esta es la pluma que, bueno, esta es una de las versiones, esta tiene ese escríbelo tú, esa va a estar dentro de un programa para escritores. Aquí tenemos ya un mensaje y tenemos a ver, ¿quién fue el primero? La primera persona fue Amarilis, Edgar Allan Poe, Shirley Jackson y H.P. Lovecraft. Muy bien. Excelente, gracias. Gracias, Amarilis. Pues te haces la ganadora de este paquete. Vamos a ver cómo hacemos llegar a Puerto Rico la pluma o algo parecido por la distancia, pero el libro, tenlo seguro que te va a llegar pronto.